Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Argentina, Chile, Brasil y Perú, y desde estas oficinas atiende a más de 10 países de la región sudamericana desde hace casi 10 años. A lo largo de este continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 180 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, caracterizándose por brindar un servicio de ingeniería integral y con soluciones multidisciplinarias gracias a sus 14 disciplinas, que suman más de 125 servicios, los cuales son desarrollados por un gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas especialidades. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con altos estándares de calidad y soluciones innovadoras. Y son precisamente estas últimas características de altos estándares de calidad y soluciones innovadoras las que nos traen al seminario web de hoy titulado Consideraciones para el análisis de rotura de presas de RELAV. En este seminario web, los expertos de Andes nos hablarán sobre la importancia del análisis de rotura de presa como herramienta para determinar los posibles impactos en el ambiente, infraestructura y población ante un potencial colapso de la presa, y cómo, a partir de los resultados del análisis de la rotura de la presa, se pueden definir criterios de diseño para depósitos de relaves, desarrollar planes de emergencia y contingencia, análisis de riesgos, entre otros. Para ello estaremos conectados durante 1 hora y media aproximadamente con los especialistas de Andes, y los últimos 15 minutos de conexión responderán sus consultas, las cuales podrán ser enviadas a través del panel de preguntas y respuestas. En esta oportunidad, para el desarrollo de este tema, nos acompaña el ingeniero senior hidrólogo e hidráulico de Andes, Perú, Miguel Guamán. Miguel es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con estudios de maestría en ingeniería hidráulica y especialización en hidrología e hidráulica. Tiene más de 19 años de experiencia liderando y desarrollando proyectos de recursos hídricos para el sector minero y transporte en todo el Perú. Las principales asignaciones a su cargo incluyen estudios hidrológicos e hidráulicos, balance de aguas aplicado al sector minero, diseño de obras hidráulicas en minería y carreteras, análisis de rotura de presas de relaves, sistema de control de inundaciones, transporte de relaves, manejo de aguas para cierre de minas y análisis hidráulico de puentes. También ha desarrollado diversos artículos referentes al análisis de rotura de presas, de relaves y manejo de agua para coberturas mineras. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me logras escuchar bien? Buenas tardes, Vanessa. Sí, te logro escuchar muy bien. Excelente. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por acceder a compartir tus experiencias a través de seminario web. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente. ¿Qué tal me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Te voy a dar pase para que puedas proyectar tu presentación y nos compartas la información que tienes para hoy. Ok, Vanessa, gracias. Proyéctalo, por favor. Ok, ¿logras apreciar mi pantalla, Vanessa? Sí, se ve perfecto. Adelante, te escuchamos. Ok, empecemos. Buenas tardes con todos. Como ya indicó Vanessa, mi nombre es Miguel Guamán Aguilar. Soy ingeniero hidrólogo hidráulico senior en Andes. Y el día de hoy voy a explicar acerca de las consideraciones que debemos tener para el análisis de rotura de presas. Como contenido, vamos a desarrollar todos estos puntos, una breve explicación sobre unas generalidades del análisis de rotura de presas, vamos a tratar o hablar sobre un enfoque de modelo de simulación de rotura de presas, vamos a también hablar sobre el volumen liberado, el cual es un factor importante para determinar el hidrograma de descarga, dos factores o dos variables importantes como son la topografía y la reología, que son considerados para la simulación del flujo de relave. Y finalmente, vamos a ver algunos casos de estudio que hemos elaborado en Andes. ¿Ok? Como generalidades, tenemos estos antecedentes, estos, digamos, malos antecedentes. En estos últimos 6 años se han logrado apreciar
por numerosas fuentes, redes sociales, 3 importantes y catastróficas roturas de presas de relaves. En agosto del 2014, por ejemplo, se produjo la falla de Mount Polley, una presa de relaves ubicada en Canadá, ¿no? En el cual se liberaron 23,6 millones de metros cúbicos al ambiente. Pueden ver las imágenes que se generó esta brecha y por ahí se liberó el relave. Esa brecha fue producto de una falla de la cimentación, ¿no? Y el relave se desplazó aproximadamente 7 kilómetros, desembocando en el Océano Pacífico. Sin embargo, esta rotura no implicó la pérdida de vidas humanas. A los 3 años posteriores a esta rotura, se presentó la falla de San Marcos, que básicamente fue una rotura en cascada, fallando la primera presa, ubicada en la parte superior, por una falla de licuación de la presa, y todo el flujo cayó a una presa de relaves aguas abajo. Entonces, es por eso que el volumen liberado es muy grande, 43,7 millones de metros cúbicos liberados al ambiente. Producto de ello, fallecieron 19 personas y también se tuvo un gran impacto al ambiente. La rotura de esta presa representó en ese entonces una falla catastrófica en Brasil. Sin embargo, 3 años después, en el mismo estado de Minas Gerais, en Brasil, se produjo la falla que muchos conocemos como la falla de Brumadinho, de la presa de Brumadinho, que en realidad es Correio de Feijão, ¿no? Producto de esto, se liberaron 9,57 millones de metros cúbicos de relaves, lo cual produjo la muerte de 270 personas. Básicamente, la gran mayoría de las personas que fallecieron eran trabajadores de la empresa minera. Esto debido a que los campamentos se ubicaban muy próximos a la presa de relaves, aproximadamente 500 metros aguas abajo de la presa, se ubicaban las oficinas, comedores, talleres y algunos almacenes. Entonces el tiempo de respuesta que tenían para una evacuación era muy corto e inaplicable, ¿no? Como segundo punto vamos a hablar algo de la cronología de la rotura de presas. Actualmente se tiene un registro de 351 roturas de presas, de fallas de presas, de relave. El primer registro se logró en el año 1915 y se tiene registro hasta la actualidad. Sin embargo, existe un tramo desde 1915 hasta 1960 que aparentemente no se han registrado existe una incertidumbre en el registro porque al parecer no se han registrado todas las fallas, ¿no? Entre el año 60 y el año 2000 se puede aproximar una media elevada del número de roturas de presas por año, y desde el año 2000 se ve que esta media bajó. Sin embargo, estos últimos años se ve que esta media se está elevando, lo cual causa una preocupación. A nivel mundial. ¿Ok? Este registro también ha sido clasificado, se han clasificado las presas en este gráfico por el tipo de falla que tuvo. Entonces, hay un gran número, la mayor cantidad de presas no tiene una clasificación o no ha sido investigada la clasificación, por lo tanto es incierta la clasificación, es desconocida. Sin embargo, aproximadamente un 50% de las fallas ocurridas está asociada a una falla por overtopping, falla por inestabilidad de talud y falla por sismo, provocada por un sismo. También, de acuerdo a este registro, se ha hecho una clasificación por severidad, lo cual está en el pie el tercer pie, el más próximo a la derecha, ¿no? Donde se clasifican las presas por la severidad que tuvo, o sea, mejor dicho, el impacto, el grado del impacto. Entonces, el grado 1 representa una falla por gran impacto,
donde se liberó más de 1 millón de metros cúbicos. Y este tipo de fallas también son las más catastróficas. También hemos hecho un gráfico donde mostramos los tipos de falla que representan esta falla severa, número 1. ¿Ok? Esto lo podemos asociar como también en el primer caso, el primer gran sector, no se han definido las fallas. Sin embargo, existe un gran número, más del 50%, que las fallas están relacionadas o causas por overtopping, un sobrepaso del nivel del agua, una falla por la inestabilidad del talud, una falla estructural y una falla en la fundación o cimentación de la presa. Ahora vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de falla. Los mecanismos de falla están agrupados en 2 grupos. Los colapsos producidos por overtopping, donde se considera una alta cantidad de agua en el depósito de relaves, lo cual produce que el nivel del agua se va a elevar considerablemente hasta sobrepasar el nivel de cresta y vertir aguas abajo sobre el talud aguas abajo, y esto va a provocar una erosión continua y el final colapso de toda esta presa y la liberación de todo el relave del depósito. ¿Okay? Esta falla está asociada a temas ambientales, quizás tormentas no previstas en el diseño, o también asociadas a un mal manejo o un inapropiado borde libre. Como segundo grupo están los colapsos por pérdida de resistencia, básicamente asociados por fallas en la cimentación, donde se pierde la base por múltiples temas, puede ser una mala construcción de la cimentación, mal material, múltiples factores, poca investigación, ¿no? Y esto produce el colapso de toda la presa. Otro tema es la tubificación, es donde falla el sistema de impermeabilización o de drenaje de la presa y el agua por presión va lavando los finos en todo el cuerpo de la presa y produce una brecha, la cual se va incrementando en el tiempo y produce todo el colapso de la presa. Otro tipo de falla común también es la carga sísmica. Generalmente no se contempla un sismo apropiado y la presa falla por sismo. Otro tema también importante es el cracking, que representa estas fallas asociadas a asociadas a las tormentas ordinarias que van erosionando el talud aguas abajo y formando cárcavas, que en algunos casos estas cárcavas no son reparadas en el tiempo y en el tiempo estas afectan la estabilidad de la presa o ya no tienen la configuración inicial de la presa, por lo cual las hace inestables y eventualmente pueden fallar. Y otro tema importante que también se ha visto que han fallado muchas presas en estos últimos tiempos es la licuación de relaves, básicamente asociado al agua que ingresa a la presa. En una presa con finos, esta presa ante un ligero movimiento, este sólido se convierte en fluido, fluye y toda la presa colapsa. Es una falla muy catastrófica, similar a la que vimos en Brumadinho, fue una falla por licuación también. Asimismo, estos 2 grupos están asociados o relacionados con las condiciones de Rainy Day. Estas condiciones de Rainy Day son los días lluviosos, relacionados a un día lluvioso, o sea, que está en esta condición, existe una tormenta asociada a estos tipos de falla, y esta falla de Sunny Day está asociada solamente a una falla en operación normal. O sea, estamos operando normalmente, viene un sismo, falló y el relave es liberado aguas abajo. Okay. Ahora veamos un poco
¿cuándo se requiere un análisis de rotura de presas? ¿O para qué uso un análisis de rotura de presas? ¿Okay? Entonces, uno de los principales usos de la rotura de presas o de la simulación de rotura de presas está relacionado con la clasificación de las presas. Muchos estándares internacionales indican que la clasificación de la rotura de presas debe estar asociada al impacto que produce una potencial rotura aguas abajo de la presa. Es decir, rompemos la presa, evaluamos el impacto aguas abajo, el impacto al ambiente, el impacto a las personas, el impacto a la infraestructura privada o pública aguas abajo. Entonces, en relación a ese impacto, damos una clasificación a la presa. En algunos casos, esta clasificación puede ser baja, significativa, alta, muy alta o extrema. Entonces, ¿para qué sirve esta clasificación o para qué usa esa clasificación estos estándares? Propiamente dicho, esta clasificación la usa para brindar un criterio de diseño. Por ejemplo, si la presa de relaves es clasificada como extrema, la presa debe tener la capacidad de soportar un sismo de 10.000 años o un sismo máximo creíble. Además, que debe tener la capacidad, el depósito debe tener la capacidad de soportar una tormenta PMP, una tormenta de precipitación máxima probable. ¿Ok? Entonces, es por eso que se requiere el análisis de rotura de presas en la clasificación. Otro tema importante también que se usa la simulación es para evaluar el análisis de riesgo. Es para evaluar el riesgo de la falla de la presa. Básicamente existen muchas metodologías para hacer este análisis de riesgo, pero existen algunas como la FMA y el Bowtie, donde se tienen que identificar las causas y las consecuencias, causa-efecto, ¿no? Si viene esta lluvia, ¿qué puede hacer? Puede producir la falla. Y si se produce la falla, ¿qué efecto voy a tener aguas abajo? ¿Qué consecuencias? Voy a perder vidas, va a haber un impacto ambiental. Entonces, todos esos factores se valoran, se ponderan y tienen un valor para clasificar la presa con esa causa. ¿Ok? Esto es muy importante entender porque a veces mucha gente confunde un análisis de riesgo con la clasificación de presa. Otro tema importante también es para elaborar los planes de respuesta ante emergencias. Es decir, nosotros hacemos la simulación de rotura de presas, identificamos una huella de relave, ¿no? Producto de la rotura, y ahí podemos observar que alguna infraestructura puede estar impactada o completamente colapsada. Entonces, con base a los tiempos que el modelo también debe registrar, los tiempos de llegada del flujo hasta esta estructura, podemos plantear una reubicación en el caso que si el tiempo es muy corto, o plantear un sistema de evacuación, un sistema de alerta en el cual se emite la alerta cuando se inicia la falla y se tiene que alejar toda la población de la huella de relave y ubicarse en sitios o en refugios. ¿Ok? Esto es muy importante porque también se pueden proyectar estructuras para contención, lo cual puede evitar un ingreso de relave o de flujo hacia una ciudad. Adicionalmente, también se usan estos tipos de análisis para la investigación. Por ejemplo, tenemos esta investigación realizada por Hydronia, quienes son desarrolladores del modelo Riverflow 2D, un modelo hidráulico, ¿no? Esta simulación la hicieron en Brumadinho. En diciembre de 2018, Brumadinho estaba en estas condiciones, ¿ok? Estaba intacto. Y en febrero de 2019 ya se nota todo el colapso de la presa. Entonces, ¿en qué consistió esta simulación de Hydronia? La simulación consistió en verificar la exactitud del modelo, es decir, comparar
el tiempo de llegada del relave a este punto, tanto en el video como en la simulación. Esto a raíz que existía una cámara de vigilancia, la cual registraba el tiempo, ¿no? Ellos lograron registrar el tiempo y con la imagen lograron ubicar un punto en común en el cauce del flujo de relave y encontraron una similitud. O sea, eso les dio como que una exactitud a su modelo. Aproximadamente el error estaba variando en 1 segundo, más o menos 1 segundo, lo cual indica que el modelo representó bien el tipo de falla. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo de simulación. Básicamente una simulación de rotura de presas es la imitación o la representación del rompimiento de la presa mediante un modelo numérico. ¿Ok? Entonces, para ello se tienen que tener dos grandes aspectos, dos importantes aspectos, los cuales son, primero, determinarle del hidrograma de descarga, producto de la rotura, ¿no? El cual va a estar asociado a la forma de la brecha que se va a formar en la presa, producto de la rotura, el tiempo de formación de la brecha, desde que inicia la rotura, inicia la formación de la brecha hasta su configuración final de la brecha, también al volumen liberado, al volumen que va a salir de la presa de relaves, del depósito de relaves, y otra condición, y una condición hidrológica. Esta condición hidrológica está asociada a cómo voy a encontrar el relave en el momento, o a cómo supongo que va a estar el relave en el instante de la rotura. Esta condición puede ser en una condición sunny day, o sea que no puede tener gran cantidad de agua, solamente está en una operación normal. Entonces los niveles de agua operacionales son los típicos en la mina. Otro aspecto importante es, teniendo ya generado este hidrograma de descarga, este hidrograma de descarga va a formar parte a un modelo de simulación del flujo aguas abajo de la presa. ¿Okay? Para este modelo, o para evaluar el comportamiento aguas abajo, requerimos también la topografía, o el modelo digital de terreno, aguas abajo. También requerimos la reología, o sea, para evaluar el comportamiento del fluido. ¿Qué tanta resistencia tiene para fluir este relave? Y adicionalmente, como en el caso de la determinación del hidrograma, también requerimos una condición hidrológica, que en el caso, si estamos evaluando en una época de tormentas extraordinarias, entonces aquí debe haber un previo o continuamente a la falla de la presa, debería haber una condición inicial de producto de las lluvias, aguas de lluvia, ¿no? Entonces, entendido todos estos aspectos, ¿qué modelo hidrológico, hidráulico utilizo? En el mercado actualmente existen algunos modelos hidrológicos con los cuales podemos determinar, por ejemplo, el hidrograma, podemos estimar el hidrograma unitario, el hidrograma de descarga, disculpen, los cuales son el HMS y el Bridge. Sin embargo, estos modelos también están asociados a presas que contienen agua y no relaves. Sin embargo, actualmente este tipo de práctica es habitual porque no se tienen modelos específicos para determinar este hidrograma con una presa de relaves. También existe este modelo combinado, hidráulico, o sea que te genera toda la simulación, tanto el hidrograma como el tránsito del flujo, la simulación del flujo aguas abajo, que es el Simple Dam Break. Sin embargo, estos dos modelos no son poco usados porque están en una dimensión, son unidimensionales, ¿no?
Los modelos de tránsito para la simulación del flujo generalmente son estos, algunos modelos libres, el GRAS, el MAI, que básicamente son para fluidos newtonianos, y el resto de los que están abajo son para fluidos no newtonianos y newtonianos, para ambos fluidos. Sin embargo, estos tres primeros, el Flow 2D, el River Flow 2D y el DAM-W, son modelos bidimensionales, y estos dos últimos representan modelos tridimensionales. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver uno de los factores para generar el hidrograma, que es determinar los parámetros de la brecha. ¿Okay? Entonces, luego de un evento de falla, ¿no?, se va a generar una brecha. Tenemos que idealizar una brecha. Pero el gran problema o la incertidumbre es, qué ancho va a tener, qué talud va a tener, qué ancho en el fondo tendrá en la superficie, cuál será el ancho que voy a obtener. Esas son algunas incertidumbres. Sin embargo, existen varios estudios donde se han planteado ecuaciones y algunas consideraciones por algunas agencias, donde se tienen previsto todas estas variables, donde se recomiendan estas variables, donde una variable importante para la rotura, el cual es importante para determinar el caudal pico o el caudal máximo que se podría generar, es el tiempo de falla. El tiempo de falla representa desde el inicio de la brecha hasta la formación final de la brecha, hasta la configuración final de la brecha. Eso es lo que representa el tiempo de falla. Ahora, en este caso, como ejemplo, estamos mostrando un tipo de falla por overtopping, ¿no?, donde se presenta una falla inicial en este sector, luego se empieza a degradar acá, luego se forma esta brecha, y finalmente se obtiene la brecha más grande. ¿Ok? El tiempo de desarrollo de esa brecha, desde el inicio hasta el final, eso nos representa el tiempo de falla de la presa. Y es muy sensible. Por ejemplo, en este caso no es muy recomendable tomar un valor muy grande, porque estaríamos subdimensionando el caudal pico. Generalmente las roturas las estamos simulando entre valores entre 0.1 y 1 hora, lo cual recomienda el FERC y el NWS. Como comenté anteriormente, todas estas formulaciones están basadas en una presa, para una presa que contiene agua. Sin embargo, estas presas de tierra generalmente tienen las mismas características, en muchos casos tienen las mismas características de una presa de relave. Disculpen. Ahora vamos a tocar este tema, que es el volumen liberado, un poco para entender el comportamiento del relave al momento de la rotura, ¿no? Este es un perfil de una presa típica de relave, esta es una vista en planta, algo muy conceptual. Y cuando se produce la rotura a este nivel, digamos, el relave no es como el agua. No va a salir todo el volumen contenido a este nivel. Siempre va a quedar relave contenido en el depósito, por las características geológicas también. ¿Okay? Entonces, este ángulo que se forma generalmente está variando o ha variado de acuerdo a las investigaciones que se han realizado en las fallas históricas. Está variando entre 3 grados y 6 grados sexagesimales, ¿no?, tanto en la longitudinal como
transversalmente. ¿Okay? En estas vistas podemos apreciar esta rotura de presas, que existe una pendiente longitudinal, también transversalmente existe un talud que se ha formado, y vemos que el relave se encuentra estático en este sector, y en este sector solamente se ha perdido parte del relave. Este es otro punto de vista de la misma falla en los Frailes en España, ¿no? Donde logramos apreciar que no todo el relave es liberado aguas abajo. Ahora, ¿cómo determinamos ese volumen liberado? María Rico en el 2007 hizo una publicación y correlacionó los volúmenes almacenados con los volúmenes liberados, y hizo la siguiente formulación, que aproximadamente el 35% del volumen almacenado es liberado. O sea, no todo el relave es liberado, no todo el volumen almacenado es liberado, solamente el 35%. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado al realizar las simulaciones, porque este tipo de fallas es solamente estadístico. No toma en cuenta la forma de la relavera, la forma del depósito de relave, ni las condiciones en que está depositado el relave. Ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otra forma de determinar el volumen liberado es generar un plano de falla, ¿no? Un plano de falla con los ángulos históricos que se han presentado en fallas anteriores. Estos ángulos varían entre 3 y 6 grados, ¿no? 3 grados para una condición donde el relave tiene una mayor contenido de agua, y 6 grados para unas concentraciones de relave depositado altas, digamos, ¿no? ¿Ok? Generamos un plano de falla en la longitudinal, en la transversal, tenemos una volumetría de relave, y esto representaría el volumen de relave que fluiría aguas abajo. En esta condición también podemos colocar la condición hidrológica, porque si bien es cierto en este caso que se está mostrando, no se presenta un nivel de agua, podríamos ingresar un nivel de agua y considerar, por ejemplo, que el agua está hasta este nivel. Entonces, en ese caso, se liberaría toda esta parte de relave, adicionalmente, se liberaría todo ese volumen de relave, con lo cual el volumen y el caudal pico se incrementarían considerablemente. El hidrograma de descarga. Este hidrograma de descarga básicamente se puede elaborar con unas formulaciones, o también haciendo uso del HMS. En este caso se usó el HMS para configurar este hidrograma. El volumen liberado tiene que ser aproximadamente el área bajo esta curva, ¿ok? Y el caudal pico puede ser corroborado también con una formulación que realizó también María Rico en un artículo publicado en España. El caudal pico tiene la siguiente formulación, entonces con esto corroboraríamos o aproximaríamos también este caudal pico, y también existe otras formulaciones. Sin embargo, estas formulaciones también están basadas también fueron desarrolladas con estudios a presas cuyo contenido era agua. Ok, con eso ya desarrollaríamos lo que es la parte de la generación del hidrograma. Ahora vamos a tocar el punto que corresponde a la simulación del flujo, las consideraciones que debemos tener para la simulación del flujo.
uno de los parámetros importantes es la topografía. Para un estudio de buena calidad que represente de una mejor forma lo que podría ocurrir aguas abajo, se requiere topografía a detalle, es decir, con las curvas a nivel cada metro o con una malla de 1 metro, un DEN con la malla de 1 metro. Sin embargo, para estudios preliminares se podría tomar como base una topografía con curvas cada 25 metros. Sin embargo, esta topografía no debe ser impuesta al modelo así libremente, sino también necesita un proceso para afinar e interpolar y obtener curvas cada metro, para hacer el modelo un poco más eficiente. Porque el modelo con estas curvas cada 25 metros puede presentar problemas de inestabilidad o, en el peor de los casos, puede que el relave, dada la baja pendiente que se tiene en algunos tramos, puede quedar colapsado y puede indicar que el material ya no fluye, ¿no? Es un problema que se ha presentado habitualmente en topografías gruesas, de poco detalle. Un tema, bueno, aquí vemos otro ejemplo, un poco también para ver lo que respecta al enmayado del modelo de simulación, ¿no? Aquí estamos representando un dique, ¿no?, en una malla de 1 metro, ¿ok? En una malla de 5 metros, este dique se hace más corto, ya casi imperceptible, y en una malla de 10 metros, este dique ya no existe. Entonces, debemos tener cuidado también con el enmayado. Si bien es cierto, en algunas zonas no existe ningún problema, por ejemplo, en este caso, en este sector no existe ningún problema, o en este sector tampoco existe ningún problema de enmayar, tener una malla gruesa. Sin embargo, en las zonas que necesitamos un detalle, quizás el modelo requiera una discretización de la malla, ¿no?, y un afinamiento a unas dimensiones menores, para tener más detalle. Si no, el flujo no sería representativo. Otro tema importante es la rheología. Esto está asociado al fluido. El relave, básicamente existen 4 tipos de disposición de relave actualmente. Uno es el convencional, o también llamado en pulpa. Otro es el espesado, en pasta y filtrado. Básicamente estos están en un orden del contenido de humedad. Estos tienen una mayor cantidad y estos son prácticamente secos, ¿ok? Por lo tanto, también van a tener consideraciones al momento de su desplazamiento. Estos van a tener un desplazamiento muy alto, medio, bajo, y esto muy bajo, ¿ok? Entonces, algunas personas o instituciones relacionan estos tipos de relave con las concentraciones. Por ejemplo, el convencional indican que está entre un 25 y 50%, el espesado entre 50 y 75, y así. Sin embargo, otras instituciones relacionan los tipos de relave con el yield stress. Para un yield stress menor al 20%, a 20 pascales, se considera que ese relave es convencional. Entre 20 y 100 es espesado, entre 100 y 200 en pasta, ¿ok? Y superior, filtrado. Eso respecto a los relaves, que básicamente el relave, para los que no saben, es una combinación de agua con sedimento, un sedimento uniforme generalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación de un flujo cualquiera, puede ser agua, relave, cualquiera.
un flujo en superficie libre, ¿no? Si tenemos un flujo en superficie libre, vamos a tener una resistencia al flujo por la interacción del agua con el lecho, ¿ok? Vamos a tener un esfuerzo cortante mayor en el fondo y obviamente casi cero en la superficie. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser una restricción al flujo y va a variar de acuerdo a las condiciones del fluido. Este esfuerzo cortante hace que la velocidad se degrade, tenga una mayor degradación en el fondo, ¿okay? Se forma este gradiente elevado de velocidad al inicio, y en la superficie ya como que está un poco más uniforme, ¿no? Entonces, este esfuerzo cortante, si el flujo no vence este esfuerzo cortante, el flujo tiende a detenerse. Eso es básico. Entonces, para determinar este esfuerzo cortante, es lo que se hace en la rheología, porque este esfuerzo cortante está relacionado, o está directamente relacionado a lo que es el yield stress y la viscosidad del material. En unas pruebas de laboratorio, relacionando con unos rheómetros, equipos especiales, se relaciona el diferencial de velocidad con respecto al tirante, el diferencial de U con respecto a I, y se relaciona con el esfuerzo de corte, ¿ok? Estos equipos llamados rheómetros muestran una nube de puntos, las cuales son ajustadas a una curva. Si esta curva es una recta que nace en el origen, este tipo de fluido se les llama fluidos newtonianos, disculpen. ¿Okay? Que básicamente la formulación sería que el esfuerzo cortante, este esfuerzo cortante, va a ser directamente proporcional a la viscosidad. ¿Ok? Si esta nube de puntos que generamos no tiene esta forma, no es una línea recta que parte desde el origen, entonces vamos a tener otra curva. Entonces a estas otras curvas se les denomina en general fluidos no newtonianos. ¿Okay? Y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser fluidos hidratantes. Aquí tenemos un modelo Bingham, ¿no? Que es un modelo general, un modelo pseudoplástico, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtenemos este yield stress y esta viscosidad, o la viscosidad aparente? Este es un equipo de laboratorio, que es básicamente un rheómetro, ¿ok? Donde, como les indiqué, tenemos una muestra en un cilindro, se introduce unas agujas o unos pequeños tambores y se gira este cilindro sólido dentro de ese cilindro hueco que se tenía con la muestra de relave, y va a presentar una serie de puntos, ¿ok? Un muestreo para una determinada concentración, para un fluido. Entonces, el modelador indica cuál sería el mejor ajuste que podría tener esa nube de puntos, y podemos indicar, por ejemplo, que puede ser una aproximación a Bingham, donde tenemos un esfuerzo inicial en este punto. Esta diferencia, o este esfuerzo inicial, es conocido, este esfuerzo de corte inicial es conocido como el yield stress, o esfuerzo de excedencia también, ¿no? Y la pendiente de esta curva, de esta línea, nos estaría representando una viscosidad aparente, o la viscosidad propiamente dicho. Entonces, en una tabla nosotros ingresamos la concentración en la cual ha sido ensayado el relave, indicamos el yield stress, el desfase que existe del esfuerzo de corte al inicio, y la pendiente de esta recta, que nos representaría la viscosidad. Y así vamos ensayando para varias concentraciones. Con lo cual,
hacemos una regresión relacionamos el porcentaje de sólidos con el hielo estrés y el porcentaje de sólidos con la viscosidad. Por lo tanto, obtenemos estas curvas que nos aproximan muy bien, unas curvas exponenciales que aproximan muy bien esta relación entre hielo estrés y concentración en peso. Lo propio también para la viscosidad, ¿no? Tenemos la viscosidad que está en una función exponencial de la concentración en peso. En este caso tenemos dos muestras, ¿no? En el caso de la viscosidad no existe una diferencia significativa. Sin embargo, en la viscosidad sí se muestra una gran alteración. Por lo tanto, tener una muestra de relaves no significa que esto lo puedo usar en otra presa de relaves, porque las propiedades en relaves van a cambiar, cambian considerablemente. Otro método para la caracterización reológica y obtener estas propiedades reológicas para trabajos preliminares o conceptuales, ¿no?, es mediante un artículo publicado por Jim O'Brien, quien desarrolló el Flow 2D, y Pierre Julien, ¿no?, donde relacionan básicamente algunas características geotécnicas, como son el tamaño de los sólidos, porcentaje de arcillas, límite líquido, límite plástico, con la reología, con los parámetros reológicos, básicamente la viscosidad y el estrés, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer, si queremos emplear este tipo de gráficos, es hacer un muestreo de relave, llevarlas al laboratorio, obtener la granulometría, compararlas con estas granulometrías, con estas muestras. El porcentaje de sólidos también es importante, y límite de líquido, límite plástico. Con base a una comparación de las propiedades de mi muestra y estas propiedades, elijo la más apropiada, ¿no?, y con ello obtendría las propiedades reológicas para mi muestra. Como digo, esto es algo preliminar y conceptual. Lo ideal y primordial cuando se quiera hacer un análisis de rotura de presas detallado sería tener un ensayo reológico de laboratorio. Bueno, aquí se muestran las aproximaciones para la viscosidad. Es una función exponencial que tiene una buena correlación con la concentración en volumen. Ojo, disculpen, esta relación de Pierre y Julien no está relacionando la concentración en peso, sino la concentración en volumen, que básicamente están relacionados con la densidad, ¿no? O sea, si tenemos la densidad, podemos obtener la concentración en peso o la concentración en volumen. Podemos relacionarlo. Otro punto importante es la simulación del flujo. A ver, aquí existen muchas interrogantes. Sin embargo, básicamente tenemos dos grupos. Un grupo de modelos bidimensionales, sin embargo, que estos solamente trabajan en fluidos newtonianos. Y otro grupo de modelos bidimensionales y tridimensionales que pueden trabajar con modelos, con fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Ok? Que estos no lo debo usar, eso es falso, porque dependiendo cómo estés considerando que va a salir el flujo al momento de la rotura, y en ese caso que estés considerando concentraciones menores al 20%, me parece que estos modelos son muy válidos de usar. ¿Ok? Sin embargo, si tenemos concentraciones superiores al 20% o al 30%,
debemos usar un modelo de simulación de fluido no newtoniano. Aquí existen dos modelos bidimensionales. Este es un pseudo bidimensional, en realidad es unidimensional, pero tiene una aproximación bidimensional. No es muy recomendable. Sin embargo, estos dos sí son netamente bidimensionales. El Flow 2D está trabajado o tiene su motor de cálculo basado en diferencias finitas, y el RiverFlow 2D se basa con los volúmenes finitos. Estos dos modelos también son utilizados para hacer el análisis de simulación. El Flow 3D, obviamente son modelos tridimensionales, estos dos. El Flow 2D tiene un motor de cálculo, al parecer, basado en diferencias finitas, y el ANSYS CFD basado en volúmenes finitos. Ahora, ¿qué es mejor trabajar? ¿Un modelo 2D o un modelo 3D? En estos temas de inundaciones, mejor, más óptimo es trabajar en un modelo 2D, es un modelo bidimensional. Básicamente, estos modelos también son muy precisos, o sea, los 4 modelos son precisos. La única diferencia sería el gasto computacional que podríamos tener en un modelo de 3D. Básicamente eso. Y también que estos modelos representan muy bien el tema de inundaciones. Los modelos 3D generalmente se focalizan en pequeños sectores donde queremos analizar un comportamiento del flujo, o donde se requiere básicamente conocer todo el perfil de velocidades. Por ejemplo, en una poza de sedimentación, ¿no? Si tenemos una poza de sedimentación, queremos ver cómo se está sedimentando toda la partícula. Para eso debemos tener una distribución de velocidades en todo el tirante, cosa que no se representa en estos modelos 2D. El modelo 2D, la representación de la velocidad en cada celda es promedio en toda la profundidad. ¿Ok? Eso básicamente. Ahora revisaremos unos casos, bueno, básicamente son 3 casos que hemos trabajado en Andes. Hemos elaborado algo más, sin embargo, hemos preferido usar estos 3 casos para verlos en este seminario. Primero, este caso representa una rotura de presas en una condición sunny day. En una condición sunny day, ¿ok? El volumen liberado se determinó con un plano de inclinación, con un ángulo aproximadamente de 3 grados, ¿no? Tanto en la longitudinal como en la transversal. Y en este caso se está liberando 0.38 millones de metros cúbicos. ¿Ok? Debido a esta liberación y a la brecha que se formó, ya lo explicamos, se generó este hidrograma, el cual tiene un caudal aproximado de 1800, un caudal pico aproximado de 1800 metros cúbicos por segundo. Con este hidrograma se hizo la modelación hidráulica, la simulación del flujo. Aproximadamente la presa está por este sector, ¿ok? Y aquí es donde parte. Ahora, ¿por qué el relave se sube, digamos, ¿no? Si estamos en contrapendiente? Porque en este sector la pendiente es muy baja, y dado el volumen que se está descargando, el relave tiende a irse a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Pero esto solamente hasta llegar a una cierta altitud. Luego va a retornar y va a tomar esta dirección habitual, aguas abajo. Los planos que generalmente se generan van a representar profundidades y otro mapa de velocidades a lo largo de toda la huella de simulación. En este caso, dadas las condiciones de relave, la huella tuvo solamente un desplazamiento aproximado de 5 kilómetros, ¿ok? Cual se puede apreciar aquí. También se puede mostrar estos tipos de videos, ¿no? Esto representaría una simulación en una condición sunny day.
Ahora pasamos la falla en el mismo sector, pero en una condición de rainy day, en un día lluvioso. ¿Ok? En esta condición estamos condicionando al modelo a que va a fallar ante una PMP. Entonces, ya no es solamente el volumen de relave que va a salir, sino que adicionalmente voy a incluir agua que está en el depósito, que es esta huella azul, ¿no? Todo ese volumen que representa 0.58 millones de metros cúbicos va a salir junto con los 0.38 millones de metros cúbicos de relave. Por lo tanto, ese volumen de 1800 que se indicó inicialmente en la simulación de Sunny Day se incrementa a 2000, casi 2600 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, aquí también hay otro punto que hablar. Generalmente las normas, bueno, estos estándares internacionales hablan sobre el impacto incremental que se tiene, ¿no? En estas condiciones de rainy day. Entonces, para ello, primero se debe evaluar una avenida o una simulación hidrológica en las cuencas, ¿no? Con tal que la presa de relaves no falle, ¿ok? No falle. Entonces es una huella preliminar. Y con eso nosotros delimitamos el impacto hidrológico, que está delimitado en rojo. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero en esta imagen se aprecia una huella en rojo. Ese es el impacto netamente hidrológico sin adicionar la rotura. Posterior a ello, lo que se hace es otra simulación considerando esta tormenta extraordinaria y adicionalmente la rotura de presa. Por lo tanto, si lo podemos ver en un perfil, la primera simulación me representaría este volumen de agua churado, ¿no? Sin rotura, y en una condición de rotura y el evento hidrológico estaríamos contemplando esta huella. ¿Ok? Entonces, el impacto incremental no está en toda la huella, solamente representa de la huella sin rotura hasta el nivel de agua alcanzado en todo este sector. ¿Okay? En este caso particular, la huella hidrológica es muy grande, dadas las condiciones climáticas en la zona. Eso básicamente por eso, ¿no? Por ejemplo, una PMP en este sector era 1000 milímetros de precipitación. Eso es un efecto muy grande. Por eso que no existe el impacto incremental es muy corto o reducido. Okay. Aquí, en este ejemplo, vamos a ver, si bien es cierto, no es relave, pero es un agua de mala calidad. Es un ejemplo típico de los manuales, también hablan de esto. Es relave o agua de mala calidad, ¿no? Para el diseño de las presas, ¿no? En este caso se consideró estas dimensiones de brecha, con las cuales también fueron determinadas con las formulaciones ya mostradas previamente, ¿no? Y esta es una condición Sunny Day, o sea, el nivel del agua está en una situación típica o normal de operación, ¿ok? Y en ese instante se produce consideramos la rotura de la presa. El volumen liberado en total es aproximadamente 500.000 de metros cúbicos, con lo cual generaríamos un caudal pico de 570 metros cúbicos por segundo.
esta es otra forma de generar mapas también, algunas veces. Generalmente estos mapas son producidos para la elaboración del plan de emergencias y contingencias, donde se muestran también los tiempos de llegada. Se hacen varias vistas y se muestran los tiempos de llegada para que la parte social o la parte encargada evalúe las simulaciones o evalúe todos los controles que se van a realizar a lo largo de todo este sector donde se impacta, donde potencialmente puede ser impactado el ambiente. Aquí mostramos un detalle. También aquí se logra apreciar que se impactan unas pozas. Esta poza es la que falla, es una poza pequeña también, no es muy grande. Y se logra apreciar que el flujo de agua ingresa a estas pozas. Potencialmente puede lavar el pie de estos diques laterales, y también podría fallar. En ese caso se estaría considerando una falla también en cascada. Ahora, la misma falla, sin embargo, aquí, como se está representando un rainy day, se está esquematizando que el nivel del agua va a estar a tope, porque esto va a tender a rebosar. ¿Okay? Entonces se está liberando 0.61 millones de metros cúbicos. Con este volumen se obtuvo un caudal pico de 614, aproximadamente 100 metros cúbicos más que en la condición Sunny Day, disculpen, ¿no? Y se realizó la simulación. Al igual que el primer caso, también se delimitaron las huellas por el impacto netamente hidrológico. Las presas no son muy grandes y las lluvias también eran altas en este sector. Es por eso que también en este sector no se tiene una gran diferencia. O sea, el impacto no es muy percibible en el impacto incremental es corto. ¿Okay? Sin embargo, el impacto al ambiente sí es considerable, porque todo el flujo va a fluir aguas abajo. Eso es otra cosa. Si bien el impacto a la infraestructura o a las personas va a ser bajo porque el incremental es muy corto, el impacto al ambiente sí se debe considerar, porque eso sí va a fluir aguas abajo. Aquí notamos algunos impactos incrementales en este sector. En este sector se aprecia mejor todo el incremental, ¿no? A lo que corresponde la rotura. En este caso en particular también se hizo una falla en cascada en este sector. Se tiene un dique, se hizo una primera simulación, se corroboró que sobrepasaba este dique, el aliviadero, todo sobrepasaba el nivel del aliviadero y de la cresta. Entonces se contempló también hacer la rotura de esto, ¿no? Una falla en cascada. Bueno, como último caso tenemos la rotura de presa de relaves y un efecto sobre la laguna. Bueno, este es un esquema. Aquí se trabajó con unas consideraciones de RICO, que solamente liberamos el 40% del 40% de relave almacenado, ¿ok? Y se tuvo agua almacenada al tope, ¿no? El agua estaba por encima de 25 centímetros, lo cual producía una falla de la presa y se le liberaba este volumen. A raíz de este volumen liberado, se generó este hidrograma de descarga, cuyo pico representó 261 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí mostramos una vista en planta de la simulación. En este sector es una zona muy encañonada,
¿no? Disculpen, una zona muy encañonada, por eso la huella es corta, ¿no? En cambio aquí ya es amplia. Este es un sector abierto, donde el flujo se esparce en todo este sector. Y el relave ingresa a esta laguna. ¿Ok? Como teníamos ya este problema del ingreso del relave a esta laguna, entonces el efecto del ingreso de este lodo a ese cuerpo de agua iba a generar una ola por el impacto. ¿Ok? Entonces decidimos tomar un eje de observación en el modelo de simulación y nos generó este hidrograma, ¿no? Aproximadamente tiene un pico de 294 metros por segundo en este sector. Entonces, este volumen, o parte de este volumen, ingresa con un gran impacto a este espejo de agua y va a generar la sobreelevación. Genera la sobreelevación de este espejo de agua. Y esta ola se va a trasladar aguas abajo. ¿Ok? Entonces, se calculó la altura de la ola aproximadamente en 3.1 metros por este hidrograma. Por suerte en este sector existe naturalmente también una zona encañonada, muy estrecha, ¿no? De aproximadamente 2-3 metros de ancho, ¿no? Por donde saldría esta ola, ¿no? Lo cual también generó la atenuación de estos 284 metros cúbicos por segundo. La ola que va a salir por acá, o el caudal pico que sale por acá, va a ser de 11,84 metros por segundo. Entonces, teníamos este hidrograma aquí. Este análisis de rotura fue desarrollado con topografía detallada, cada metro, a lo largo de toda la huella de simulación. Sin embargo, aguas abajo ya no teníamos una topografía fina. Entonces se decidió usar topografía o un DEM a los PALSAR, ¿no? El cual está grillado cada 12.5 metros, ¿no? Y se tuvo que también hacer un preproceso de esta malla, ¿no? Para refinar y ajustar mejor la superficie. Se hizo el análisis de simulación de ese hidrograma producto de la ola, ¿no? Y lo que se observó, lo que se quería ver es si impactaba o no impactaba un pueblo que se encontraba aguas abajo, ¿okay? Aproximadamente a 4.5 kilómetros de la laguna. Lo que se mostró en el modelo era que no impactaba, el pueblo estaba un poco más elevado, lo cual eso fue representado en el modelo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Vanessa, no sé si me puedes apoyar con las preguntas. Gracias, Miguel. Excelente exposición. Sí, tenemos algunas consultas por parte de los participantes. Voy a empezar a dar lectura de las consultas. Tenemos unos minutos para poder responderlas, así que a ver si me ayudas. Dice, ¿para presas de relaves filtrados es necesario hacer análisis de rotura de presa? Buenas. Sí. Sí, básicamente sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que existe un riesgo de deslizamiento. Más que el relave filtrado pueda fluir, existe una especie de deslizamiento. Y este deslizamiento se puede dar o puede ser provocado a partir de un plano de falla generado en un estudio geotécnico, ¿no? O análisis de estabilidad. Sin embargo, la consideración, bueno, existen otros modelos, ya no se usaría un modelo Binga, sino se usaría un modelo de Moore-Coulomb, que representa más, de una mejor manera, este tipo de fallas. Ya, ok, correcto, gracias.
Tengo otra pregunta también de Félix García que dice, ¿en qué etapa del proyecto se hace el análisis de rotura de presa? ¿Durante la operación se deben hacer actualizaciones? Como parte del diseño, ya se debería estar haciendo análisis de rotura de presas, por lo menos preliminares. ¿Por qué? Porque esos son base, ¿no?, de todo el diseño en la etapa de la construcción. Va a salir más costoso hacer una modificación al diseño que implementar un diseño ya teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener la rotura de presa. Pero previamente a ello, también se puede considerar hacer el análisis de rotura de presa para ubicar, el depósito de relaves, ¿ok? Considerando que ante una potencial falla de la presa, el relave que podría liberarse de esta presa no impacte alguna población o infraestructura próxima. Quizás esos temas se podrían considerar en una etapa de inspección o trade-off para ubicar, para tener una mejor ubicación del depósito de relaves. Ahora, la frecuencia de la simulación. Generalmente los análisis de rotura de presa se hace cada vez que existe alguna variación en alguna condición. Es decir, yo tengo mi presa de relaves, digamos que luego de la operación minera, se ubicó, o sea, yo hago mi análisis de simulación para el diseño, construyo mi presa, todo, acá se construyó la presa, se ubicó la presa, está operando la presa, y posterior a 1 o 2 años, existe gente, personas, que se ubican aguas abajo de la presa, forman pequeñas ciudades aguas de la presa. Entonces, en ese instante también se debería hacer un análisis de rotura de presa. ¿Por qué? Porque la condición está cambiando, la condición aguas abajo. También podría cambiar si la condición operativa se modifica. También se debe actualizar el análisis de rotura de presa. Cuando exista algún cambio en la condición de la operatividad o en el entorno, se debería modificar el análisis de rotura de presa. Bien, perfecto, gracias. Hay una pregunta más también de Félix que nos dice, ¿la regulación peruana indica que debemos hacer este tipo de análisis de rotura de presa? No. Actualmente existe un manual de riesgo, un reglamento para elevación de riesgos de presas de agua, donde se realiza una clasificación de las presas en base a las consecuencias. Las clasifican en A, B, C. Sin embargo, esto solamente toma en cuenta para elaborar el plan de riesgo, pero no para clasificar la presa. Pero Bien, tampoco es exigido, no es exigido por la autoridad nacional. claro, no hay una regulación para eso. Correcto. Miguel García nos pregunta si puedes precisar cuáles son los modelos de rotura falla de las presas. A ver si abres tu micro, por favor, para poderte escuchar. Ay, disculpa. No te preocupes. Bueno, los tipos de falla que se mostraron al inicio, básicamente estos son los principales tipos de falla, ¿no? Estos dos grupos son los principales tipos de falla. Obviamente estos tipos de falla pueden estar relacionados a varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, un overtopping puede estar relacionado a un inadecuado borde libre, o posiblemente a un mal diseño
de un mal diseño de las estructuras hidráulicas, quizás estaban subdimensionadas, entonces hubo un ingreso de agua, un excedente de agua, no se manejó bien el agua o manejo de agua en el depósito, lo cual puede provocar este rebose por la presa y posterior deterioro, ¿no? La cimentación también es otro problema, ¿no? Este tipo de falla fue la que ocasionó el colapso de Mount Polley, ¿no? Una falla en la cimentación, básicamente. Otro es el tipo de falla por tubificación, que básicamente es una potencial falla del sistema de impermeabilización, con lo cual se lavan los finos en el cuerpo de la presa, se forma una brecha interna, la cual aflora agua en el talud aguas abajo y se produce el posterior colapso. Cargas sísmicas que corresponden a un sismo quizás no contemplado, es decir, por ejemplo, el diseño original contempló esta presa, el diseño de la presa para que soporte un sismo de 200 años, y 2 años después viene, o luego de construido la presa, se produce un sismo de 500 años, obviamente esto tiende a fallar. Otro caso también de sismo que está relacionado con el cracking es que algunas veces estas presas se deterioran, dada la erosión, quizás por ligeros movimientos, se generan unas brechas, o se genera una erosión en el talud aguas abajo, por lo cual se pierde material y la presa queda inestable. Entonces, ante un sismo, también esto podría fallar. Y finalmente, el tipo de falla de la ecuación de relaves, que últimamente se ha visto en las fallas de Brumadinho y en Samarco, ¿no? Que básicamente está asociado también a una carente o inadecuada impermeabilización del talud, de la presa, digo, un mal de drenaje, por lo cual ingresa agua a la presa y satura gran parte del cuerpo de la presa, y ante un ligero sismo, este sólido fluye, ¿no? Fluye y se cae toda la presa y se libera todo el material liberado. Bien. Tenemos una pregunta también de Carlos Pérez que nos dice, ¿cuál es la condición de borde de aguas arriba para la simulación del vaciado que se debe tomar en consideración en el ensanchamiento paulatino de la brecha? ¿O se considera constante e igual al tamaño de brecha final? Ya. Este ensanche. O sea, existen algunas consideraciones. Disculpen. Ya. Existen algunas consideraciones para considerar este Z que nos da este ensanchamiento, ¿ok? En algunos casos podríamos está entre 0, o sea, prácticamente final, igual al fondo, o al promedio, equivalente, uniforme. Y en algunos casos también este Z también es calculado. O sea, el talud también es calculado con algunas fórmulas. ¿Okay? Puedes usar las dos formas, ¿no? Lo preferible es ajustarlo con una ecuación. Disculpen, no estoy mostrando no tuve tiempo, bueno, no he colocado las fórmulas para determinar estos taludes, ¿no? Uh-huh.
Bien, hay una consulta más de José Torres que dice, ¿hasta qué concentración de sólidos o esfuerzos de fluencia del relave se puede considerar admisible para realizar la simulación de un flow 2D? Mm, buena pregunta. Esto, a ver, creo que va la pregunta relacionada hasta qué concentración lo puedo considerar como La flujo. repito si gustas. Sí. Dice, ¿hasta qué concentración de sólidos o esfuerzo de fluencia del relave se puede considerar admisible para realizar la simulación de un flow 2D? Ujú. Sí, a ver, básicamente creo va relacionado a esto de acá. Ok, al comportamiento del flujo. Ok. El, el flow 2D, un fluido no newtoniano, como un comportamiento comportamiento de modelo newtoniano tomando como Bingham, ¿ok? O cualquiera de estos elementos, puede estar relacionado básicamente hasta una concentración máxima de 70 a 80%, ¿ok? Eso depende mucho también de las condiciones en que encontremos el depósito de relaves. Puede ser que el depósito de relaves esté disponiendo su relave en pasta de 70-80%. Sin embargo, potencialmente puede hacer por un tema de operación se ingrese agua, lo cual es algo muy inaudito, pero sí se ha visto, ¿no? Que algunas operaciones se espesan en un lado, pero ingresan agua también, o sea, algo contrario. Sin embargo, esa pregunta, yo creo que tienes que evaluar más que todo el- la reología que tiene Relave, ¿ok? Si la reología me indica que tiene más de, que el hielo estrés para la concentración que he determinado que va a fluir aguas abajo, tiene, tiene representa un esfuerzo de fluencia de 100, aún es fluido. Si está a un nivel de 200, ahí ya podríamos combinar. No, o sea, mejor dicho, no relacionarlo con la concentración, sino relacionar con el esfuerzo de fluencia. Y sería Bien, ese factor de 200. Mayor a 200, podríamos considerarla pues, posiblemente ya como un derrumbe y no como un fluido. bien. Tengo una pregunta más de Félix García también que dice, la investigación geotécnica, ¿dónde se funda, cómo influye, perdón, la investigación geotécnica donde se funda la presa en el análisis de rotura de presa? La investigación geotécnica. Básicamente ellos dan la investigación geotécnica, bueno, la investigación propiamente dicha, ¿no? Solamente eso determinaría, sería bueno para el diseño o eventualmente para un análisis de riesgo, pero para la rotura de presa, ¿no? En el caso de las roturas de presa de relave filtrado, sí se hace un análisis y se determina un plano de falla y todo ese volumen se considera que va a fluir aguas abajo. En cambio, en las roturas de presa de relaves convencionales u otros depósitos que no se han filtrado, básicamente no se considera el análisis o las investigaciones geotécnicas para el análisis de rotura de presa.
Tengo una pregunta más de Freddy Calderón, que dice, según los modelos de reología, dice, ¿la reología de una presa de tierra o un botadero de desmonte podría ser un friccional? Un friccional. Bueno, a ver, se podría modelar una falla o un desplazamiento del bloque, pero esta falla tiene que estar relacionada más que todo a un efecto de licuación. Entonces, no sé qué tipo de material es, pero debería estar más relacionado a eso, ¿no? O sea, el material va a fluir, se va a desplazar una corta distancia, y para esos casos se debería usar no el modelo Bingham o uno de estos modelos no newtonianos, sino otro modelo para determinar este esfuerzo de corte, que es el modelo de Moore-Coulomb, ¿no? El cual, disculpen, tampoco no lo he colocado en la presentación. Tengo una pregunta también de Miguel Morales que dice, ¿qué periodo de precipitaciones recomiendas debe considerarse para tener un histórico valedero en los modelos hidrológicos con los que se elaboran los escenarios de riesgos? Bueno, a ver, déjame entender la pregunta. Te la repito si gustas, y si necesitas Ya, más tiempo la podemos contestar por correo, no hay problema. ¿Te ya. la A repito? ver, repite. Sí, Ok. Me dice, ¿qué periodo de precipitaciones recomienda debe considerarse para tener un histórico valedero en los modelos hidrológicos con los que se elaboran los escenarios de riesgo? bueno, generalmente la data hidrológica para las evaluaciones hidrológicas, con los cuales salen los reportes para los análisis de riesgo, eh, deben ser de no menor a 40 años, ¿no?, de registro. Sí, no menor a 40 años de registro, de periodo de registro, ¿no? Y tengo una última pregunta de Alesia Veracoechea, que me dice, ¿este modelo hidráulico es integrado al modelo geotécnico? ¿Hay sincronía entre ambos? Nos pregunta si nosotros estudiamos mecanismos de falla progresiva de las TSF y cómo cotejamos los resultados del modelo de rotura. Bueno, son varias preguntas en una sola. Con esa cerramos. Ya. A ver, una última, algo tiene que ver con la calibración. O sea, ¿cómo sabemos que esto está bien o está mal? ¿O he tomado un buen parámetro o un mal parámetro? Entonces, no existe, es difícil calibrar el modelo porque no tenemos, son flujos grandes y no tenemos factores representativos mediciones, no podemos hacer mediciones de algo que no ha ocurrido porque son simulaciones. ¿Ok? Primero. Entonces, en este caso, no se hace una calibración. Lo que sí se hace es un análisis de sensibilidad. Y eso sí siempre se hace y se debe hacer, ¿no? Se debe tener esa costumbre. Análisis de sensibilidad, ¿qué significa? Que, por ejemplo, tenemos algunas variables o algunos parámetros constantes que podríamos considerarlo. Por ejemplo, el ancho de la brecha, ¿no? El ancho de la brecha, el volumen liberado, jugar o la concentración que está saliendo del relave. Quizás ahí darle algo de sensibilidad, decir que es más del 50% de lo que estoy considerando, 20% más, 30% menos, y ver la sensibilidad y ver cómo está impactando, cómo está cambiando la simulación. Básicamente así nada más se resuelve ese tipo de incertidumbre. La primera, no recuerdo, la primera pregunta. ¿Podrías repetir?
Sí, te la repito. Dice, este modelo hidráulico es integrado al modelo geotécnico. ¿Hay Ah, no, sincronía entre ambos? no está asociado a un modelo geotécnico. Es un modelo hidráulico puro. Sí. Bien, bien, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Excelente presentación. Muchas gracias también por la paciencia de responder la mayoría de consultas. Las consultas que hayan quedado pendientes las vamos a responder por correo a la dirección que nos hayan brindado al momento de su inscripción. Bien, Miguel, muchas gracias nuevamente por tu participación en este seminario web y por habernos compartido un poco más de tu experiencia y conocimientos el día de hoy. Bueno, y con eso hemos llegado al final de la conexión. Andes les agradece a todos los participantes por habernos acompañado. Les recordamos que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta. Por favor, ayúdenos completándola y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para más novedades de Andes. Hasta la próxima. Muchas gracias.